Hola amigos, gracias por ingresar nuevamente a mi canal. Mi nombre es Patti Javás y después del importante sell-off que vimos en el mercado de los Estados Unidos, vamos a analizar cómo quedaron los mercados. Especialmente estuve recién justamente analizando las 1000 acciones más importantes de mayor capitalización y justamente a partir de este análisis me motivó a hacer este vídeo porque realmente vi un importante cambio en la dirección del mercado, es decir, em, estaría perdiendo la dirección o tendencia fuerte que veíamos a partir de las elecciones de los Estados Unidos del pasado 3 de noviembre. Y en algunos de los casos, recién miraba la acción de Charles Schwab, como incluso pierde la tendencia al cierre de hoy de la dirección que comenzó prácticamente en abril de este año y que se intensificó a partir de agosto en forma positiva. Ahora vemos el Nikkei, lo ven ahí en pantalla, que está bajando el 1,53, el Hang Seng 2,53% abajo. Todo eso reflejando no solamente la baja del día de hoy, sino que ya lleva 2 jornadas de bajas consecutivas cuando ya veíamos al cierre de la jornada anterior, que fue donde, bueno, destaqué más que nada, me habrán leído algo por Twitter y después en muchos de mis audios que he enviado en la jornada de ayer, cómo estábamos quedando respecto al VIX y al VXC. Justamente estaba anticipando la situación que vimos en el día de hoy desde la apertura de los negocios y que ya veíamos también en la jornada de ayer en Asia y después reflejado en Europa. Estados Unidos, a pesar de que teníamos los platos fuertes, llamémosles el balance de Apple, Facebook después del cierre y de Tesla, justamente el mercado se anticipó a esa situación, más allá que incluso al cierre veíamos a Apple tratando de, justamente lo escribí en Twitter antes del cierre, que le estaban justamente tratando de cerrar unos centavos arriba del nivel de soporte, como haciendo dudar digamos, de cómo vendría el balance y qué impacto tendría en el mercado. También vimos algo similar en otras acciones durante el curso de las últimas jornadas, incluso ayer, digamos, antes, digamos, el ingreso del balance de Microsoft del día anterior. Justamente vimos incluso la semana anterior, cómo se trató de motivar al alza todas las FANG stocks, cuando en ese momento tenían un poquito de momentum como para levantar de corto y mientras en mediano plazo iba a la baja. Lo vimos en Netflix, lo vimos en varias acciones y justamente como para poder estirar este bull market. Pero en la jornada de hoy lo que más me preocupó es el cierre del VIX, que lo hace por arriba del área de los 27 puntos, 27 y medio, que era un nivel importante a tener en cuenta. Eso lo sacó y tenemos al cierre de la jornada de hoy un VIX que lo hace, ya les digo, el VIX cerró en la jornada de hoy en 32,52 con un importante avance, y esta situación realmente descoloca porque no solamente estamos iniciando, digamos, ganando momentum, que ya lo teníamos, que era lo que yo recalcaba los días previos, que ya teníamos un momentum de corto y mediano plazo al alza, más allá de que veíamos todo ese avance que incluso desde la semana pasada, cuando las acciones de Apple, por todo, digamos, trataban de hacerla sostener sobre los 127 puntos, justamente vino el rebote desde esa área, haciendo la misma estrategia que hicieron antes de que empezara Tesla a formar parte del S&P 500, ganando momentum de corto para tratar de darle impulso a la acción y así llegar también justamente la semana pasada al festejo
la asunción del nuevo presidente Biden, como para no entorpecer quizás el día de las elecciones. Pero bueno, justamente como les venía recalcando, hicieron la misma estrategia de levantar los días previos, como vimos en el sector bancario, antes del ingreso de los balances, que avanzaron junto con un impulso que se dio adicional en la tasa implícita del bono, alcanzando el área de 1,18, 1,19% en la tasa implícita del bono de 10, justamente en un área de resistencia importante que casi se la colocó con la mano para poder dar impulso al sector bancario y ahí aprovechar ese avance para reducir la exposición en este sector. En todas las variables he visto la misma situación de alcanzar como el Deutsche Bank Commodity, que justamente fue lo que fui explicando en el curso de las últimas semanas, alcanzó también el área importante entre 15.35 y 15.40, que coincide también con un área, digamos, a nivel técnico se asemeja a una situación que se dio en 2014-2015 y justamente desde ahí vino el descenso y acá se chocó contra la misma pared, más allá de que, digamos, previo digamos, al triunfo de Biden, justamente se le dio impulso al tercer sector de energía por infraestructura, también a los metales en sí mismos por esta situación en favor de que iba a priorizar, digamos, un presidente como Joe Biden. El mercado anticipó toda esta situación y ahora ya con esto en marcha ya se tiene que ejecutar todo lo que se prometió en campaña y la situación obviamente se ve difícil cuando hubo también un paquete de ayuda de 1,9 trillones, va a ser, digamos, un poco retrasado su ejecución también, que es lo que también tratan de ver qué es lo que está pidiendo justamente Janet Yellen como presidenta del Tesoro. Tratando de dar impulso o de darle importancia a esa situación, porque si no está anticipando que pudiéramos caer en recesión. Bueno, todo esto a nivel técnico, lo que más que nada quiero destacar en este vídeo, que la situación no es la misma que veíamos en febrero, marzo del año pasado, en caso que esta corrección digamos, se potencie, porque en ese momento teníamos el momentum de largo plazo que podía tener la capacidad de hacer que los mercados rebotasen y tuviéramos la recuperación en V, como digamos en V-shaping, por el hecho de tener ese momentum de largo plazo disponible. En estos momentos tenemos el momentum de largo plazo en zona de altísima sobrecompra y en muchos de los casos muchas acciones está ya presionando la baja, lo cual reduce la capacidad del mercado de, digamos, no solamente de recuperar, sino que ya, digamos, a la baja va a tener mayor presión que lo que veíamos en febrero-marzo. Esa es mi advertencia frente a esta situación. Como muchos lo traducen como burbuja, es bastante, digamos, probable. Alcanzó, como les decía, la tasa implícita del bono en una situación donde siempre coincide con picos importantes del mercado. Entonces también eso ya venía en marcha, si bien se extendió el avance, quizás un poco por el hecho de alcanzar el día de las no solamente de elecciones, sino de la asunción de Joe Biden. Acá el punto importante también era tener en cuenta, y que es lo que venía advirtiéndoles en las últimas jornadas, el caso del dólar versus el yuan. Vimos, también les advertí el día anterior a esta corrección, el movimiento que estaba haciendo el yin, y les decía que justamente el yin es el ETF triplicado de China, donde marqué que era importante lo que estaba sucediendo acá,
que si quebraba el área de los 28,20 potenciaría la baja y daría una reversión al canal ascendente que armó desde el 30 de diciembre. Entonces eso junto a un dólar contra el yuan que alcanzó el área de los 6,50, que justamente les decía, si después de la decisión de la Fed, en mis audios previos a la apertura de hoy, esta moneda iba a alcanzar el área justamente de los 6,50 y un avance sobre este nivel sería una situación negativa que es la que se trató de evitar justamente el día de las elecciones, el del 3 de noviembre, que en el mismo día parecía que avanzaba, en ese momento era el área más o menos de 6,52 y se volvió a retornar a la baja, entonces permitió al mercado desde ese momento a la actualidad mantener el bajo presión al dólar, una situación que realmente es en todo momento que hubo un mercado en expansión. Obviamente del lado de Estados Unidos, se da con expansión, con avance de su moneda y no con retroceso, como nos han inducido a pensar que un dólar en baja es positivo para el mercado. Entonces, con esa situación, después impulsando la tasa implícita del bono hacia el área de 1,18, es como que una cosa no cierra con la otra, y con esto de que avanzaba el sector de energía también, cuando tenemos un petróleo que también alcanza un área de sobrecompra en relación a lo que les marcaba del Deutsche Bank Commodity, que es muy similar a lo que vimos 2014-2015. Después se introdujo la posibilidad de un tapering y demás, todo eso para confundir un poco la lectura del mercado y hacernos pensar que esto tendría continuidad como cuando comenzó en otros momentos el tapering, y realmente no es la misma situación y de hecho se dice que no va a poder eso ser implementado durante todo el año 2021. Entonces, acá lo que quiero marcarles es un poquito de advertencia sobre la situación. Veo en las 1.000 acciones que analicé, en su gran mayoría están revirtiendo la situación que vimos a partir de noviembre. Si bien las big caps como las FANG stocks no están todavía alcanzando esos niveles de reversión, ya lo están haciendo el resto de las acciones, y entonces acá justamente en el caso de que justamente las big caps empiecen a hacer ese mismo movimiento, obviamente van a restar importantes puntos al S&P 500, el cual ya hoy, cuando veía el avance del VIX por arriba de los 27, 27,50, yo les decía en mis audios previos a la apertura que justamente, y mismo en la jornada de ayer también, del día anterior lo expliqué, que era como tener un S&P 500 por debajo de 3.550 puntos, y esa, digamos, distorsión o esa cantidad de puntos que es como un 10% al área de lo que estábamos el día, que estábamos en los 3.850 y pico, 3.800, digamos esa área de los niveles máximos que alcanzó el S&P 500, si consideramos que había como 300 puntos de diferencia, realmente esos puntos se los lleva justamente una Tesla que empezó a formar parte del S&P 500, digamos, tarde en este ciclo alcista, y dio puntos adicionales al S&P 500, y así como en las últimas jornadas lo hizo Apple y las demás acciones, incluso la misma Amazon, si ven, con todos los nuevos máximos que refleja el S&P 500, Amazon no pudo superar en sus máximos los máximos de septiembre pasado. Entonces, con esto les quiero advertir digamos, que tengan mucha precaución frente a las circunstancias. Si vemos, por ejemplo, en la jornada de mañana una tasa implícita del bono de 10 que caiga por debajo de 0,997%, eso también estaría
marcando un retomar a la dirección, a la situación previa a las elecciones del 3 de noviembre. Recuerdan lo que vimos la semana anterior de las elecciones de Estados Unidos, donde ahí se trató justamente de dar, digamos, si bien retrocedió, justamente frenó el día, digamos, los días previos a las elecciones para poder dar este impulso con el resultado eleccionario y, digamos, inducirnos a ese cambio o rotación en sentido de las acciones que, digamos, o los sectores que eran favorables a Biden. Como todo más o menos previamente ya armado, y ahora lo que les quiero advertir es que estamos en muchos de los casos con los momentum. Ya de mediano plazo, en estas últimas 2 semanas, hay muchas acciones que ya estaban con los momentos de mediano plazo a la baja y solamente hacían un impulso último del momentum de corto, y cuando el mediano plazo va a la baja con el corto levantando, obviamente es el último rebote para reducir exposición en la acción o en el sector que estuviera analizando. Les advierto acá como para tener digamos, ciertos parámetros. En el caso, por ejemplo, de una Citi que ya ha cambiado su dirección, pero que si cae del área de los 59 puntos sería una situación muy negativa, volvería a retomar la situación como vimos cuando cayó digamos, en el mes de marzo. Si se da incluso con la tasa implícita, obviamente, del bono de 10 por debajo de 0,997, estaría uniendo los dos factores como para que el sector bancario estuviera, digamos, perdiendo posiciones. También advertí en Twitter el movimiento de Boeing, y justamente Boeing, si llega a colocarse, digamos, en todo este avance, que si bien el mercado registró nuevos máximos, vimos una acción como Boeing que no ha podido recuperar por arriba del área de los dos, digamos, de sostenerse por arriba del área de los 230 puntos, no pudo cerrar el importante gap que dejó abierto a la baja en el mes de marzo. Si ven, escuchan el vídeo que yo grabé en marzo en Miami, que está en YouTube, van a ver que ahí les advertía cuando cayera desde el área de 224 puntos, y justamente ahora esa área de 224 era más o menos el área de resistencia de ese gap que dejó, y que justamente con todo el avance que tuvo del mercado, el máximo que alcanzaron las acciones de Boeing fueron más o menos en 244 puntos, hoy está en 194, y en caso que quiebre el área de 180 puntos, volvería a recuperar el estado de caída libre que habíamos tenido en marzo del año pasado, y que fue mi advertencia antes de la caída en marzo del 2020. Así que acá esa situación de Boeing, que si bien veíamos ya anterior a todo incluso a la situación del COVID, veíamos, si recuerdan todas las noticias que había en torno a Boeing, realmente se salvó con estas situaciones que después pasaron durante todo el año 2020, recuperando el mercado con el V-shaping y demás. Pero en el caso de Boeing, si miro un gráfico de largo plazo, esta situación anterior no se reparó del todo, como tampoco si en el caso de Citigroup quiebra esta área de 59 puntos, me estaría también enfocando a que tampoco recuperó la situación previa. Y en el caso de Citi, en el caso de que empiece a bajar por debajo de 59 puntos, cabe la posibilidad de ir a volver a retestear el área de los 50, y si un quiebre de los 50 puntos sería una situación bastante negativa, que sería la misma situación que una Boeing por debajo de 180. Así que con todo esto, y después si le unimos el tema de monedas del dólar, realmente estamos en una situación que hay que tener mucha precaución, ir viendo bien enfocados en cada uno de los papeles y el movimiento de las monedas. Vean que también incluso antes de esta baja,
ya venía retrocediendo el mercado de Brasil y cuando eso pasa generalmente coincide con una posterior caída del mercado de Estados Unidos y con un dólar versus el peso mexicano que también hizo una muy buena base en el área de los 19,60, una base que coincide con un piso importante de largo plazo y está ahora cotizando en 20,36, es decir, acá veo la posibilidad con un momentum de corto y mediano plazo a que haya una devaluación de las monedas emergentes y en caso que se coloque el peso mexicano, el dólar contra el peso mexicano por arriba de, calculo, el área de 20,75, 20,80, dependiendo de la velocidad con la que se ejecute, un avance sobre ese nivel podría golpear mucho a, obviamente, a los mercados emergentes y vimos también, si yo esto lo traslado a los ETF como el EWW, que es el de México, justamente en todo el avance que vimos de la recuperación desde el 23 de marzo, donde los mercados tocan fondo, al área de los 45 puntos que llegó, coincide también con los mismos niveles que hizo el Deutsche Bank Commodity, como les vengo diciendo, es decir, todos alcanzaron casi puestos con la mano los números que coincidían con áreas de resistencia y me habla que justamente frenar, donde frenaron es porque la situación no está para nada reparada, la situación económica a nivel global y sugiero mucha cautela. Si les gustó el vídeo, háganle un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal, así les llega el aviso de un nuevo vídeo. Y en caso que quieran conectarse conmigo o contactarse conmigo, háganlo por email a javaspati@gmail.com. Bueno, muchas gracias.